están aquí, ahora mismo, socavando tu paz, robando tu energía, arrebatándote lo que más necesitas, tranquilidad, lo sientes. Esa inquietud que no se va, el cansancio sin motivo, la irritación que estalla por nada, no es coincidencia. Son 13 cargas invisibles, y tú arrastras al menos la mitad sin darte cuenta. Se disfrazan de hábitos inofensivos, preocupaciones necesarias, pensamientos realistas, pero son ladrones. ¿Y el precio? Tu claridad mental, tu enfoque, tu capacidad de simplemente respirar hondo. Algunas las reconoces, otras te golpearán. El problema no es identificarlas, es que has normalizado el peso. Esto termina hoy, no con discursos motivacionales, sino con acción directa, exponer, cortar, reemplazar. Porque la tranquilidad no se recupera, se conquista. Y el primer paso es una pregunta crucial. ¿Cuál de estas 13 cargas vas a eliminar primero? Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que lo tenía todo: éxito, dinero, una familia, pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía un vacío que ningún logro podía llenar. El estrés era su sombra, la ansiedad su compañera. Un día, en un aeropuerto abarrotado, colapsó. No fue un ataque al corazón, fue algo peor. Un ataque de pánico que lo dejó temblando en el suelo, rodeado de extraños. Ese fue su momento de claridad. Descubrió que durante años había cargado 13 pesos invisibles: la obsesión por el control, la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, la culpa tóxica. Cada una le robaba un pedazo de paz. Lo peor, él mismo las alimentaba sin darse cuenta. Tomó una decisión radical: enfrentarlas una por una. Dejó de perseguir la perfección. Silenció las voces que lo comparaban con otros. Aprendió a decir no. El proceso fue doloroso. Algunas relaciones se rompieron. Ciertos hábitos resistieron. Pero con cada carga que soltaba, recuperaba algo que creía perdido: la capacidad de disfrutar el presente. Hoy, ese hombre vive de manera diferente. No es que sus problemas hayan desaparecido, sino que ya no dejan cicatrices. Su historia podría ser la tuya, porque esas cargas son universales. La diferencia está en el momento en que decides dejar de cargarlas. ¿Cuál será tu punto de quiebre? Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente: a partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta: ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. La obsesión por el control. Respira hondo y recuerda la última vez que sentiste que el mundo se desmoronaba porque algo no salió como planeabas. Esa reunión que cancelaron de último momento, ese proyecto que no recibió el reconocimiento esperado, esa persona que no actuó como tú creías que debía hacerlo. Ahora observa con honestidad cuánto de tu sufrimiento provino del evento en sí y cuánto de tu resistencia a aceptar que las cosas no siguieron tu guión. Los estoicos enseñaban que este dolor autoinfligido es el precio de una ilusión, la creencia infantil de que podemos y debemos controlar cada variable de nuestra existencia. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, lo resumía con crudeza: si buscas lo que no es tuyo, perderás lo que es tuyo. Imagina un marinero obsesionado por controlar el viento. Podría pasar años diseñando velas perfectas, estudiando mapas detallados, ajustando cada cuerda, pero al final el viento soplará como quiera. Su verdadero poder no está en cambiar la dirección del viento, sino en ajustar sus velas. Así somos nosotros cuando confundimos preparación con control, cuando malgastamos nuestra energía forcejeando con realidades que no se someterán a nuestra voluntad. Marco Aurelio, el emperador que gobernó el mundo, pero primero aprendió a gobernarse a sí mismo, dejó escrito:
el obstáculo se convierte en el camino. En esta aparente paradoja yace una verdad liberadora. Ese jefe irrazonable que no cambia, esa crisis económica que no previste, esa enfermedad que llegó sin avisar, no son errores del universo, sino oportunidades para ejercitar tu única libertad real, elegir tu respuesta. La obsesión por el control es especialmente cruel porque se disfraza de virtud. Parece responsabilidad, parece ambición, parece amor. El padre que quiere proteger a su hijo, controlando cada aspecto de su vida. El profesional que cree que su valor depende de resultados que no puede garantizar. El amante que confunde posesión con afecto. Todos caen en la misma trampa. Creer que su tranquilidad depende de que la realidad se pliegue a sus deseos. Pero hay otro camino. Comienza con un simple pero radical cambio de pregunta. En lugar de ¿cómo puedo hacer que esto salga como yo? Se pregunta, ¿cómo puedo navegar esto con sabiduría, sea cual sea el resultado? Esta pequeña revolución mental transforma víctimas en navegantes, transforma el miedo en presencia, transforma la ilusión en poder real. Séneca, el filósofo que enfrentó el exilio y la muerte con la misma serenidad, nos advierte: el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Cada minuto que pasamos angustiados por futuros que no podemos garantizar es un robo al presente, el único momento donde realmente vivimos y actuamos. La libertad estoica no es indiferencia, es enfoque deliberado, no es pasividad, es acción concentrada en lo que sí depende de ti, tu esfuerzo, tu intención, tu interpretación. Todo lo demás, el reconocimiento, el resultado, la reacción ajena, pertenece al ámbito de lo indiferente. Como decía Cleantes, sucesor de Zenón, conduce lo que está en tu poder como si todo dependiera de ti. Acepta lo que no está en tu poder como si nada dependiera de ti. Hoy, en este instante, puedes comenzar a practicar. Identifica una situación donde sientas esa familiar tensión del control. Separa con brutal honestidad qué aspectos dependen genuinamente de tus acciones, en qué estás gastando energía mental pretendiendo dominar lo indomable. Luego, haz tu parte con excelencia y suelta el resto como el marinero suelta las velas al viento. La paradoja es esta: cuanto más abrazas la incertidumbre, más estable te vuelves. Cuanto más sueltas la ilusión de control, más poder encuentras. No es magia, es física emocional. El peso que dejas de cargar se convierte en energía disponible para vivir, no para luchar contra fantasmas. Como escribió Marco Aurelio en sus últimas horas, pronto habrás olvidado el mundo, y pronto el mundo te habrá olvidado a ti. Ante esta verdad, ¿qué sentido tiene vivir esclavizado por la vana pretensión de controlar lo efímero? Tu paz no está en domeñar el río de la existencia, sino en aprender a fluir con sus aguas. 2. La necesidad de aprobación. Detente un momento y observa tus últimos 3 días. Esas pequeñas mentiras piadosas para evitar conflictos, esas fotos que retocaste antes de publicar, esa opinión que callaste por miedo al rechazo. Ahora la pregunta incómoda: ¿cuántas de estas acciones fueron realmente tuyas y cuántas actuaciones para un público imaginario que lleva tu mismo nombre? Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud física en maestría emocional, lanzaba un desafío atemporal. Si pretendes ser lo que no eres, terminarás siendo lo que no pretendías. Hoy, en la era del postureo digital, esta sentencia resuena como un campanazo en medio de nuestro teatro cotidiano. Imagina a un árbol que, en lugar de crecer hacia su propia naturaleza, intentara torcerse para parecerse al de junto. Con cada giro antinatural, sus raíces se debilitarían, su tronco perdería solidez, hasta que un viento cualquiera lo derribaría.
Así funciona nuestra psique cuando cambiamos de forma para encajar. La tragedia no es que los demás no nos acepten, sino que nosotros dejamos de reconocernos. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba el mundo conocido, pero primero aprendió a gobernarse, escribió en sus meditaciones privadas: ¿cuánto tiempo ahorrarías si dejaras de buscar lo que piensan los demás cuando ni siquiera piensan en ti? Reflexiona sobre esto. Las personas están tan ocupadas monitoreando sus propias máscaras que apenas tienen tiempo para juzgar la tuya. El juicio que tanto temes es, en gran parte, un fantasma que solo vive en tu mente. La necesidad de aprobación es especialmente perversa porque se disfraza de sociabilidad. Parece educación, parece empatía, parece virtud. El profesional que calla sus ideas innovadoras por miedo a sobresalir, el joven que elige carrera para satisfacer expectativas familiares, el adulto que acumula posesiones para impresionar a gente que no aprecia. Todos comparten el mismo error: medir su valor con reglas que no sostienen en sus propias manos. Pero existe otra forma de vivir. Comienza con un simple pero radical cambio de enfoque. En lugar de preguntar ¿qué pensarán si hago esto?, prueba a preguntar ¿qué pensaré de mí si hago esto? Este pequeño giro copernicano en tu conciencia transforma actores en autores, máscaras en rostros, aprobación externa en integridad personal. Séneca, el maestro estoico que enfrentó el exilio y la muerte con ecuanimidad, advertía: la multitud aplaude lo falso mientras silencia lo verdadero. Cada vez que modificas tu esencia para recibir palmadas ajenas, no ganas amor, pierdes pedazos de tu alma en el intercambio. La libertad estoica no es aislamiento, es relación auténtica. No es indiferencia al otro, es diálogo desde la verdad. Como enseñaba Musonio Rufo, prefieres ser odiado por tu verdad que amado por tu ficción. Hay un poder revolucionario en dejar de perseguir miradas ajenas para convertirte en testigo de tu propia existencia. Hoy, en este instante, puedes comenzar el experimento más liberador de tu vida. Identifica una situación donde normalmente buscarías aprobación. Ahora haz lo opuesto. Actúa según tu verdad interior sin edición. Observa el terremoto imaginario que no ocurre, el rechazo catastrófico que no llega, la extraña ligereza de ser tú mismo sin disculpas. La paradoja es esta: cuanto menos necesites que te aplaudan, más auténticamente admirable te volverás. No por estrategia, sino por consecuencia natural. Como escribió el poeta estoico Horacio, el aplauso que vale es el que brota cuando nadie mira. Cuando mires atrás al final del camino, no recordarás los elogios que recibiste, sino los momentos en que tuviste el coraje de ser completo, entero, no negociado. Ese legado no cabe en like alguno, pero llena el único espacio que realmente importa: tu propio respeto. 3. El miedo al fracaso disfrazado de prudencia. Lo llamas ser realista, pero es miedo con maquillaje. Cada oportunidad que dejas pasar por temor a caer es un pedazo de tu potencial que entierras vivo. Recuerda esa conversación que tuviste contigo mismo la última vez que decidiste no intentar algo importante. Esa voz que te susurró: no es el momento adecuado, necesitas más preparación, no vale la pena el riesgo. Ahora mira con honestidad brutal. ¿Era realmente sabiduría lo que te hablaba o era tu miedo usando el disfraz más convincente que tiene? Séneca, el filósofo que vio cómo el exilio podía convertirse en oportunidad, escribió: los que nunca se arriesgan se engañan a sí mismos 2 veces, primero por miedo, luego por remordimiento. Esta es la trampa perfecta que tendemos para nosotros mismos. Llamamos prudencia a lo que en realidad es cobardía bien maquillada, realismo a lo que es pesimismo disfrazado.
Imagina a un barco que nunca abandona el puerto por miedo a las tormentas. Sus velas permanecen impecables, su casco brillante, su equipamiento perfectamente ordenado. Pero con el tiempo, las mismas cuerdas que lo atan al muelle comienzan a pudrirse. El agua estancada corroe su estructura hasta que termina convirtiéndose en un cascarón inútil, no por haber navegado demasiado, sino por no haber navegado nunca. Así nos volvemos nosotros cuando dejamos que el miedo dicte los límites de nuestra vida. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, confesaba en sus meditaciones privadas: lo que temes hacer es precisamente lo que debes hacer. Reflexiona sobre esto. Tus mayores miedos no son señales de peligro, sino faros que iluminan exactamente dónde necesitas crecer. El proyecto que evitas por miedo al rechazo, la conversación que pospones por temor al conflicto, el cambio que no haces por pavor a lo desconocido. Estos no son obstáculos en tu camino, son el camino mismo. La peor consecuencia de este autoengaño no son los sueños no cumplidos, sino la lenta erosión de tu propia confianza. Cada vez que te convences de no intentar algo por ser realista, no estás protegiéndote del fracaso. Estás practicando cómo dudar de ti mismo. Como decía Epicteto, no es lo que ocurre lo que te lastima, sino tu juicio sobre lo que ocurre. El verdadero daño no está en caer, sino en enseñarte que no eres capaz de levantarte, pero hay otra manera de vivir. Comienza con un simple cambio de pregunta. En lugar de ¿qué podría salir mal?, empieza a preguntar ¿qué podría salir bien? Luego, ¿cómo podría recuperarme si sale mal? Y finalmente, ¿qué me costará no intentarlo? Este pequeño giro en tu diálogo interno no elimina el miedo, pero le quita el control sobre tus decisiones. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, la visualización anticipada de los peores escenarios. Pero no para paralizarse, sino para demostrarse que podrían sobrevivirlos. Imagínate fracasando espectacularmente en eso que tanto temes. Ahora imagínate levantándote al día siguiente, respirando, aprendiendo, continuando. ¿Ves? Ni siquiera el peor fracaso es el fin. Solo es una historia que contar mientras te preparas para el próximo intento. La paradoja más liberadora es esta: cuanto más te permites fracasar, menos poder tiene el fracaso sobre ti. Como escribió Musonio Rufo, el fuego prueba al oro, el fracaso prueba al hombre. Tus errores no son evidencias de tu ineptitud, sino huellas de tu coraje, marcas que muestran que al menos lo intentaste cuando otros ni se atrevieron. Hoy, en 1200, este momento puedes comenzar tu revolución personal. Elige algo pequeño que hayas estado evitando por miedo. Esa llamada telefónica, esa propuesta de proyecto, esa habilidad que quieres aprender. Hazlo mal. Fracasa deliberadamente. Descubre que el mundo no se acaba, que tu valor como persona no disminuye, que en realidad hay una extraña libertad en haber sobrevivido a lo que tanto temías. Cuando mires atrás al final de tu vida, no lamentarás los fracasos que tuviste, sino las oportunidades que dejaste pasar por miedo a fracasar. Como dijo el poeta estoico Horacio, el que comenzó ya hizo la mitad. Tu potencial no se mide por lo que has logrado, sino por lo que te atreves a intentar. El verdadero realismo no está en calcular tus límites, sino en descubrir que son mucho más amplios de lo que creías. La mente se entrena con acciones, no con palabras. ¿Qué cambio implementarás hoy para hacerla más fuerte? Escribe tu respuesta y toma las riendas de tu crecimiento. 4. La culpa tóxica. Hay una sombra que te sigue más cerca que tu propia piel. Se alimenta de tus recuerdos más oscuros, crece con cada "qué hubiera pasado si",
y florece en esos momentos de silencio cuando tu mente decide abrir el museo de tus errores. Esta no es la culpa saludable que nos impide repetir daños, sino su perversa imitación, la culpa tóxica que construye un altar a tus fallas y te obliga a arrodillarte ante él cada día. Los estoicos, esos antiguos maestros de la fortaleza mental, entendieron algo revolucionario. El sufrimiento por culpa no borra el error, solo duplica el daño. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, confesaba en sus diarios privados: no pierdas más tiempo discutiendo con tu sombra. El sol sigue su curso y tú debes seguir el tuyo. Pero nosotros, en nuestra terquedad emocional, insistimos en revivir lo muerto, como si el autocastigo pudiera cambiar lo inmutable. Imagina a un escultor que, tras equivocarse al tallar un bloque de mármol, en lugar de comenzar de nuevo o trabajar con la nueva forma, pasa los años siguientes lamentando el golpe mal dado. Sus herramientas se oxidan, sus manos pierden habilidad, y lo que pudo ser una obra maestra nacida del error se convierte en polvo por falta de acción. Así es la culpa tóxica. Paraliza tu capacidad de crear belleza a partir de tus imperfecciones. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en sabiduría, lanzaba una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Por qué lloras por lo que no puedes cambiar cuando tienes tanto por hacer con lo que sí puedes? Reflexiona sobre esto. Cada minuto que pasas torturándote por ayer es un minuto que robas a hoy. Cada gramo de energía que inviertes en lamentaciones es un gramo menos para construir algo mejor. La gran mentira de la culpa tóxica es que parece virtud. Se disfraza de conciencia, de sensibilidad, incluso de nobleza. Al menos soy lo suficientemente bueno como para sentirme mal, te dices. Pero en realidad es el egoísmo más sutil. Mientras te enfocas en lo que hiciste mal en el pasado, ¿cuánto bien estás dejando de hacer en el presente? ¿A cuántas personas podrías estar ayudando con la energía que gastas en flagelarte? Séneca, el maestro estoico que enfrentó el exilio con ecuanimidad, escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Cuando te ahogas en culpas pasadas, pierdes de vista tu rumbo actual. El marinero sabio no maldice las tormentas superadas, sino que ajusta sus velas para navegar mejor hoy. Hay un ejercicio estoico poderoso. Escribe la lección que cada error te dejó. Luego pregúntate: ¿honro estas lecciones repitiendo el error o aplicando lo aprendido? La verdadera redención no está en el sufrimiento estéril, sino en la acción transformada. Musonio Rufo enseñaba que el verdadero arrepentimiento se mide en actos, no en lágrimas. Cuando estudias las vidas de quienes han hecho verdadero bien en el mundo, descubres que no eran quienes menos habían fallado, sino quienes mejor habían convertido sus fallas en fertilizante para crecer. Hoy, puedes comenzar tu liberación. Elige un error del que te avergüenzas y pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para compensarlo, si es posible? ¿Cómo he cambiado gracias a haberlo reconocido? ¿Qué bien puedo crear ahora con esta lección? La culpa que no te transforma te destruye. La que no te lleva a actuar te paraliza. Pero hay otra forma. Honra tu pasado aprendiendo de él, no venerándolo. Como escribió el poeta estoico Horacio: el río de la vida sigue fluyendo. ¿Nadarás con la corriente o te ahogarás en remolinos que ya pasaron? Cuando mires atrás, al final del camino, no te juzgarán por tus caídas, sino por cómo usaste su enseñanza para caminar más firme. Ese es el único juicio que importa. 5. La comparación envenenada. Hay un juego en el que siempre pierdes, pero sigues jugando. Un juego donde las reglas cambian sin aviso y tú eres el único participante que no lo sabe.
Así es la comparación tóxica, una trampa mental donde entregas tu paz a cambio de una ilusión. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: el sol no se compara con otras luces, simplemente brilla, y con eso basta. Pero nosotros, en nuestra necedad, seguimos midiendo nuestro brillo con el de los demás. Imagina a un río que, en lugar de fluir hacia el mar, se detiene constantemente a comparar su caudal con otros. Aquel es más ancho, ese lleva más agua, aquel otro tiene un curso más recto. Mientras pierde tiempo en estas comparaciones estériles, sus aguas se estancan, las hojas se acumulan en su superficie, y lo que podría ser un torrente vital se convierte en un charco de autoduda. Así nos ocurre cuando cambiamos nuestro fluir natural por la obsesión de medirnos contra otros. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en sabiduría, lanzaba una pregunta demoledora. ¿Por qué te preocupas por lo que otros tienen o dejan de tener cuando ni siquiera sabes si lo disfrutan? Reflexiona sobre esto. Lo que ves en los demás es apenas una fracción editada de su realidad. Esas fotos perfectas en redes sociales son como escaparates. Muestran productos pulidos, no el desorden del almacén ni las deudas del negocio. La comparación es especialmente cruel porque se disfraza de motivación. Si él pudo, yo también. Te dices, pero pronto ese estímulo se convierte en: si él pudo y yo no, soy un fracaso. Séneca, el maestro estoico, advertía: nada es tan pobre como una vida dedicada a imitar. Cuando te comparas, no estás aprendiendo del otro. Estás abandonando tu propio camino. Pero hay otra forma de vivir. Los estoicos proponían el método del espejo interno. Cada mañana pregúntate: ¿qué versión de mí quiero ser hoy? Cada noche reflexiona: ¿me acerqué a esa versión? Nunca preguntes: ¿cómo me comparo con...? Musonio Rufo enseñaba que la verdadera medida del progreso está en el rostro que ves al espejo por la mañana. Cuando estudias las vidas de quienes han dejado huella genuina, descubres algo revelador. No pasaban tiempo mirando a los lados, sino avanzando con determinación hacia su propia visión. Hoy puedes comenzar tu liberación. La próxima vez que sientas el pinchazo de la comparación, recuerda: los jardines ajenos siempre parecen más verdes, hasta que los riegas con tu sudor. Detrás de cada éxito que admiras, hay decenas de fracasos que no ves. Tu único competidor real eres tú. Mismo de ayer, como escribió el poeta estoico Horacio: domina tu vida o ella te dominará a ti. El día que dejes de comparar tu capítulo 3 con el capítulo 20 de otro, descubrirás algo milagroso. Tu historia es la única que realmente puedes vivir, y eso la hace infinitamente valiosa. La comparación no es el veneno. El veneno es creer que tu valor depende de algo externo a ti. Cuando dejes de buscar tu reflejo en espejos ajenos, finalmente podrás verte con claridad. Y quizás descubras que lo que ves es suficiente, es único, es tuyo, y con eso basta. 6. El perfeccionismo paralizante. Hay una mentira que te repites cada vez que pospones ese proyecto, esa conversación, ese cambio. Lo haré cuando esté listo. Pero la verdad cruda es esta: el momento perfecto no llega. Nunca. Mientras esperas en la estación imaginaria de cuando todo esté en orden, la vida, la verdadera, la que duele y sabe a gloria, se escapa entre tus dedos como arena fina. Séneca, el filósofo que vio cómo el tiempo se convierte en polvo entre las manos, escribió con urgencia: mientras pospones, la vida se acelera. Esta es la trampa del perfeccionismo. Disfraza de virtud lo que en realidad es miedo. Miedo a fallar, a ser juzgado, a descubrir que tal vez
Solo, tal vez, no eres tan excepcional como necesitas creer. Imagina a un pintor frente a un lienzo en blanco. Tiene todos los colores, las mejores herramientas, una visión clara en su mente, pero no pinta. No hoy, no aún. Espera esa inspiración divina que lo convierta en Miguel Ángel de la noche a la mañana. Los días pasan, los colores se secan, el lienzo se amarillea. Y cuando por fin se decide, descubre que sus manos han olvidado el movimiento, que su visión se ha difuminado, que la oportunidad ha pasado. Así actúa el perfeccionismo en tu vida. Te convence de esperar un estándar que nadie alcanza, mientras tus talentos reales se oxidan por falta de uso. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, confesaba en sus diarios privados: el obstáculo es el camino. Reflexiona sobre esto. No es que primero superes todos tus miedos y luego actúes. Es actuando, torpemente al principio, con maestría después, como los miedos se disuelven. La perfección no es el prerequisito, sino el resultado, y a menudo ni siquiera eso. Epicteto, el esclavo que encontró la libertad interior antes que la física, preguntaba: ¿qué es peor? ¿Fallar o nunca haber intentado lo que valía la pena? El perfeccionista elige la segunda opción una y otra vez, convencido de que es más noble, pero en realidad es solo otra forma de cobardía disfrazada de excelencia. La gran mentira del perfeccionismo es que parece virtud. Parece dedicación, parece estándares altos, parece profesionalismo, pero en su núcleo es solo resistencia disfrazada. Como escribió Musonio Rufo, mejor una acción imperfecta que una intención perfecta, porque en el mundo real es el lugar incómodo donde ocurre la vida verdadera. Lo hecho, por imperfecto que sea, siempre supera a lo imaginado, por glorioso que parezca. Pero hay otra forma de vivir. Los estoicos practicaban el principio del mínimo viable. Identifica el primer paso más pequeño posible hacia tu objetivo. Hazlo hoy, no cuando estés listo. Aprende del resultado. Repite. No es que los estoicos despreciaran la excelencia. Al contrario, pero entendían que la verdadera maestría no viene de la contemplación infinita, sino de la iteración constante. Como el escultor que comienza esbozando bloques toscos antes de llegar a las formas refinadas, hoy puedes romper el hechizo. Elige algo pequeño que hayas estado posponiendo por no sentirte preparado. Ahora hazlo mal, a propósito. Descubre que el mundo no se acaba, que el cielo no cae, que en realidad hay una libertad salvaje en aceptar la imperfección como parte del proceso. Como escribió Horacio, el que comenzó ya hizo la mitad. Tu obra maestra no nace perfecta de tu mente. Se revela paso a paso, error a error, mientras avanzas en lugar de esperar. La vida no es un examen que debas aprobar con honores. Es un lienzo en blanco que exige tus marcas, tus manchas, tu autenticidad desordenada y gloriosa. El perfeccionismo no te hace mejor, solo te hace más lento, y la vida, mientras tanto, sigue pasando. ¿Realmente quieres llegar al final con las manos limpias pero el alma vacía? La elección, como siempre, es solo tuya. 7. Las relaciones vampiro. Hay heridas que no sangran, pero matan lentamente. Heridas que no dejan moretones en la piel, pero oscurecen el alma. Así operan las relaciones vampiro, silenciosas, graduales, camufladas de cariño, hasta que un día despiertas y descubres que te han vaciado por dentro. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad interior, advertía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y nadie es dueño de sí mientras permita que otros decidan su valor. Imagina una vela que ilumina una habitación. De pronto, otras velas se acercan para compartir su luz.
Pero en lugar de multiplicar la claridad, la primera vela nota con horror cómo las demás no dan luz, solo chupan su cera. Así funcionan estos vínculos tóxicos. Bajo la máscara de la compañía esconden su verdadera naturaleza parasitaria. Te consumen mientras te hacen creer que es amor. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba el mundo, pero primero aprendió a gobernarse a sí mismo, escribió en sus meditaciones: cuando alguien te lastima, en realidad se lastima a sí mismo. Pero tú te lastimas doblemente si permites que su veneno se convierta en tu ruina. Reflexiona sobre esto. Cada vez que justificas lo injustificable, que minimizas tu dolor para no molestarlos, que traicionas tus límites por miedo a su rechazo, no estás salvando la relación. Estás firmando tu propia sentencia emocional. La gran mentira de estas relaciones es que parecen normales al principio. Luego viene el cansancio inexplicable después de hablar con ellos, la ansiedad que precede a cada encuentro, esa voz interior que susurra algo no está bien, pero que ahogamos con excusas. Es que tiene muchos problemas, seguro no fue su intención, yo soy demasiado sensible. Séneca, el maestro estoico, desmontaba estas mentiras con crudeza. Decir "es que así es" para justificar lo intolerable es la mayor traición que puedes cometer contra tu propia paz. Pero hay otra forma de vivir. Los estoicos proponían el método del espejo emocional. Después de cada interacción, pregúntate: ¿me siento más ligero o más pesado? Observa sin engaños. ¿Esta persona saca lo mejor o lo peor de mí? Actúa en consecuencia. ¿Qué límites necesito establecer hoy? Musonio Rufo enseñaba que las relaciones son como plantas. Algunas nutren, otras sofocan. El jardinero sabio sabe cuáles podar. No se trata de odiar a quienes nos dañan, sino de dejar de confundir compasión con autodestrucción. Hoy puedes comenzar tu liberación. El primer paso es simple pero radical. Deja de llamar amor a lo que te deja vacío. Como escribió Horacio, el que tiene claro su valor no mendiga migajas afectivas. La verdadera paradoja es esta: cuanto más te respetes a ti mismo, menos tolerarás a quienes no lo hacen, pero también atraerás a quienes sí saben amar. Bien. Y entonces comprenderás que lo que llamabas soledad era simplemente el vacío que dejaban al irse quienes nunca debieron entrar. El amor no debería costarte la paz, no debería exigirte el alma, no debería dejarte más pobre de lo que te encontró. Si lo hace, no es amor, es otra cosa, y merece un nombre tan verdadero como doloroso: vampirismo emocional. Como dijo Marco Aurelio, nada tiene tanto poder para afectarte como tus propios pensamientos, incluso sobre quién merece estar en tu vida. La decisión, al final, siempre es tuya. ¿Seguirás alimentando vampiros o encenderás la luz que los ahuyente? Tu mente puede ser tan fuerte como decidas que sea. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla aún más? Escribe tu compromiso y empieza a crear tu mejor versión. 8. El exceso de opiniones ajenas. Tu mente se ha convertido en una asamblea bulliciosa donde padres, maestros, influencers y hasta desconocidos de Internet ocupan escaños privilegiados. Todos debaten acaloradamente sobre tu vida, tus decisiones, tu valor. Hay un único asiento permanentemente vacío: el tuyo. Así funciona la mente secuestrada por opiniones ajenas, donde tu voz interior, esa brújula ancestral, ha sido relegada al último rincón del salón. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, confesaba en sus diarios privados: ¿cuánto tiempo pierdes buscando aprobación ajena cuando ni siquiera recuerdan lo que dijeron?
Pero nosotros seguimos actuando como si cada mirada externa fuera un espejo que define nuestro valor. Imagina un barco cuyo capitán consulta a cada pasajero antes de tomar decisiones. El cocinero opina sobre la ruta, el limpiador sobre las velas, los turistas sobre el menú. Mientras tanto, la brújula, precisa e imperturbable, sigue marcando el norte verdadero, ignorada en medio del caos de opiniones contradictorias. Así navegas cuando permites que el ruido externo ahogue tu intuición. El resultado no es consenso, sino naufragio seguro. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud física en libertad mental, planteaba una pregunta incómoda. ¿Por qué valoras tanto las opiniones ajenas sobre las tuyas propias? ¿Acaso ellos vivirán las consecuencias de tus decisiones? Cada vez que privilegias voces externas sobre tu criterio interno, no estás siendo humilde, estás cometiendo un acto de autotraición. Séneca advertía sobre este peligro. Navegar sin puerto definido jamás traerá viento favorable. Cuando no tienes claros tus propios valores, cualquier opinión ajena se convierte en faro momentáneo. Hoy te arrastra hacia el este, mañana hacia el oeste, y terminas girando en círculos, mareado por consejos contradictorios, pero siempre lejos de tu verdadero destino. La gran mentira de esta dependencia es que parece virtud. Se disfraza de apertura mental, de humildad, incluso de sabiduría, pero en su núcleo es cobardía emocional, miedo a cargar con el peso pleno de tu existencia, como escribió Musonio Rufo, mejor tropiezo propio que camino ajeno, porque cada caída enseña, mientras el sendero prestado solo mantiene tu dependencia. El antídoto está en el silencio deliberado, en pausar el ruido externo lo suficiente para escuchar esa voz interior que siempre supo, pero que rara vez dejaste hablar. En recordar que ninguna opinión ajena, por sabia que parezca, llevará tu nombre en la lápide. Que al final del camino no lamentarás haber seguido consejos equivocados, sino no haber seguido los susurros de tu propia alma cuando aún podías oírlos. Como escribió Horacio, el que comienza a reinar sobre sí mismo deja de ser súbdito de nadie. Tu intuición no es infalible, pero es auténtica. Tus errores no son fracasos, sino fronteras de tu territorio existencial que vas reclamando como propias. El día que dejes de pedir permiso para ser quien eres, descubrirás el milagro más profundo. Esa voz interior que tanto buscabas nunca se fue. Solo esperaba, paciente, que callaras a los demás lo suficiente para poder escucharla. Y cuando finalmente lo hagas, te guiará hacia el único puerto que realmente importa, el de tu propia verdad. 9. El arrastre emocional del pasado. Hay una maldición silenciosa que muchos llevamos sin darnos cuenta. Vivir anclados en tiempos que ya no existen. Como un barco atado a un muelle que ya fue demolido, seguimos amarrados a emociones de un ayer que se desvanece cada vez que respiramos. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, ya lo comprendían. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones privadas: el pasado tiene el peso que tú le das. Puede ser una losa que te aplaste o un peldaño que te eleve. Pero nosotros, en 1900, nuestra terquedad emocional, preferimos cargar el cadáver de lo que fue en lugar de dejar que se convierta en tierra fértil para lo que puede ser. Imagina a un agricultor que insiste en sembrar siempre en el mismo campo devastado por una sequía, años atrás. Mientras se obsesiona con lo que perdió, no ve los nuevos campos fértiles que esperan ser cultivados. Así actuamos cuando permitimos que las heridas del pasado definan nuestro presente. Lo llamamos no olvidar, pero en realidad es no perdonarnos. Lo disfrazamos de prudencia cuando es miedo a volver a intentarlo.
Lo justificamos como aprendizaje, pero el verdadero aprendizaje está en aplicar la lección, no en revivir eternamente el examen. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad interior, planteaba una pregunta que deberíamos hacernos cada mañana. ¿Qué controlas realmente? ¿Lo que ya ocurrió o lo que puedes hacer hoy? La respuesta es obvia, pero nuestra conducta la contradice constantemente. Gastamos fortunas emocionales en intentar cambiar lo inmutable, mientras descuidamos el territorio virgen de nuestras posibilidades presentes. Séneca, el gran maestro estoico, advertía con crudeza: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Cuando miramos demasiado hacia atrás, perdemos de vista nuestro rumbo actual. El marinero sabio no maldice las tormentas pasadas, sino que ajusta sus velas al viento presente. Comprende que el océano que tiene frente a sí es el único que realmente puede navegar. La gran mentira del arrastre emocional es que parece noble, parece fidelidad a lo vivido, parece respeto por las lecciones duras, pero en su núcleo es solo resistencia disfrazada. Como escribió Musonio Rufo, mejor una acción imperfecta en el presente que un lamento perfecto por el pasado. Porque en el mundo real, ese lugar incómodo donde ocurre la vida verdadera, lo que haces hoy siempre supera en importancia a lo que hiciste o dejaste de hacer ayer. Pero hay esperanza. Los estoicos practicaban un ejercicio demoledor en su simplicidad. Al final de cada día preguntaban: ¿qué puedo hacer diferente mañana? No se trataba de flagelarse por los errores, sino de extraer su esencia útil y dejar ir el veneno emocional. Una alquimia espiritual que transformaba el plomo del remordimiento en el oro de la experiencia. Hoy puedes comenzar tu liberación. No requiere olvidar, eso sería negar tu historia, sino recordar de otra manera. Como quien visita un museo, puedes apreciar las obras, aprender de ellas, incluso emocionarte, pero no vives allí. Tu lugar está en el taller donde se crea tu presente, no en el archivo donde se guarda tu pasado. Como escribió el poeta estoico Horacio, el río sigue su curso. ¿Nadarás con la corriente o te ahogarás en remolinos que ya pasaron? Cuando mires atrás al final del camino, no te juzgarán por dónde tropezaste, sino por cuán lejos llegaste a pesar de las caídas. Esa es la única redención que importa. El resto es peso muerto que te impide volar hacia lo que aún puede ser. La vida es demasiado corta para vivirla de espaldas al futuro. Suelta, respira, mira hacia adelante. El mejor homenaje a tu pasado no es el lamento eterno, sino la vida plena que construyas, a pesar y gracias a todo lo que fue. El pasado solo tiene el poder que tú le das. Puede ser un ancla que te hunde o un trampolín que te impulsa. La elección, como siempre, es solo tuya. 10. La sobrecarga de decisiones inútiles. Hay un ladrón que opera impunemente en tu mente cada día. No roba dinero ni joyas, sino algo más valioso, tu energía mental. Son esas 100 decisiones triviales que tomas antes del mediodía. ¿Qué ponerte? ¿Qué publicar? ¿Qué foto elegir? Y que te dejan exhausto cuando llega el momento de decidir lo que realmente importa. Sócrates, con su sabiduría característica, advertía: la vida no examinada no vale la pena vivirla, pero la vida sobreexaminada en trivialidades se convierte en una prisión sin barrotes. Imagina a un general que, en vísperas de la TAI, batalla decisiva, agota a sus tropas haciendo desfilar uniformes, puliendo botones y discutiendo menús. Cuando llega el momento crucial, sus soldados están demasiado exhaustos para luchar. Así funcionamos nosotros cuando malgastamos nuestra fuerza de voluntad en lo intrascendente. Séneca lo expresó con crudeza. ¿De qué sirve agonizar sobre el color de la túnica si el alma va desnuda?
Vivimos en la era de la ilusión de control, donde creemos que dominar cada detalle nos hará más felices. Pero la verdad es justo lo contrario. Cada decisión trivial es un ladrillo en el muro que separa tu atención de lo esencial. Los antiguos estoicos comprendían esto profundamente. Mientras nosotros debatimos entre 1000 opciones de cereal en el supermercado, ellos practicaban el principio de simplicidad deliberada. Reducir lo superfluo para enfocarse en lo sustancial. El antídoto está en crear márgenes de no decisión. Establecer hábitos y rutinas que automaticen lo trivial, liberando espacio mental para lo importante, como el científico que usa siempre el mismo tipo de ropa o el artista que mantiene horarios fijos. No es falta de creatividad, sino sabiduría estratégica. Reconocer que la voluntad es un recurso finito que debe ser preservado para las batallas que realmente valen la pena. Hoy puedes comenzar tu liberación mental. Identifica 3 áreas donde gastas energía decidiendo tonterías y establécete reglas simples. ¿Qué comer? Desayunar lo mismo cada mañana. ¿Qué vestir? Un uniforme personal simplificado. ¿Qué publicar? Solo lo que aporte valor real. Verás cómo, al reducir el ruido de lo insignificante, tu mente redescubre la claridad para lo esencial. Como enseñaban los estoicos, la verdadera libertad no está en tener infinitas opciones, sino en elegir sabiamente dónde invertir tu capacidad de elegir. El poder no se mide por las decisiones que tomas, sino por aquellas que has aprendido a no tener que tomar. Cada pensamiento y decisión afecta tu fortaleza mental. ¿Qué harás hoy para hacerla más sólida? Escribe tu respuesta y comienza a entrenar tu mente para el éxito. 11. La adicción al drama. Hay un fuego que muchos alimentamos sin darnos cuenta, el de nuestro propio drama interno. Nos quejamos del estrés, de las crisis, del caos, pero en algún lugar oscuro de nuestra psique nos sentimos extrañamente vivos en medio del desastre. Como dijo Séneca con aguda lucidez, el hombre sufre más de lo necesario porque inventa sufrimientos antes de que lleguen. Creamos tormentas emocionales porque la turbulencia, por dolorosa que sea, nos da la ilusión de estar en el centro de algo importante. Imagina a un hombre que enciende pequeñas fogatas en su propia casa para luego apagarlas heroicamente. Al principio son llamas controladas, pero con el tiempo necesita fuegos cada vez mayores para sentir la misma adrenalina. Un día, lo que comenzó como juego se convierte en incendio incontrolable. Así funciona la adicción al drama. Empezamos con pequeñas quejas, luego crisis fabricadas, hasta que la vida se convierte en una telenovela de la que somos a la vez protagonista y víctima. Sócrates, con su sabiduría penetrante, advertía: la vida no examinada no vale la pena vivirla, pero la vida convertida en espectáculo pierde su verdad. Y sin embargo, en la era de las redes sociales y la sobreexposición, hemos aprendido a empaquetar nuestro dolor en historias atractivas, a convertir nuestras luchas en contenido consumible. El drama ya no es solo un estado emocional, es una moneda de cambio social. Los estoicos proponían un antídoto radical: la paz como práctica consciente, no como ausencia de problemas, sino como negativa a inflarlos más allá de su tamaño real. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La verdadera serenidad comienza cuando dejamos de añadir capas narrativas a nuestros desafíos. Hoy puedes comenzar tu desintoxicación dramática. La próxima vez que sientas ese familiar impulso de convertir un problema en tragedia, haz una pausa. Pregúntate: ¿estoy describiendo el hecho o estoy añadiendo dramatismo?
Comparto esto para resolver o para recibir atención. ¿Esta situación realmente merece tanta energía emocional? Como enseñaban los estoicos, entre el evento y nuestra reacción hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elección. La paz no es aburrida, es el terreno fértil donde crecen las soluciones verdaderas. El drama no te hace interesante, te hace esclavo de tus propias historias. La vida es demasiado corta para ser un espectáculo constante. Hay una belleza profunda en la simplicidad, en la quietud, en abordar los problemas sin fanfarria emocional. Como escribió Séneca, a veces incluso vivir es un acto de coraje, pero el verdadero valor está en vivir sin necesidad de convertir cada día en una epopeya. El 12. La postergación crónica, mañana. Esa palabra parece inofensiva, pero es la más costosa que existe. Cada vez que la pronuncias, le regalas un pedazo de tu vida a un futuro que nunca llega. Como escribió Séneca con su claridad característica, no tenemos una vida corta, la hacemos corta. No nos falta tiempo, lo desperdiciamos. La verdad dura es esta: no existe el momento perfecto, solo existe el ahora. Imagina a un agricultor que tiene las semillas más valiosas en sus manos, pero siempre espera mejores condiciones para sembrar. Espera que el sol esté más brillante, que la tierra esté más húmeda, que los vientos sean más favorables. Mientras espera, las semillas se secan, pierden su vitalidad, y cuando finalmente decide plantarlas, ya es demasiado tarde. Así funciona la procrastinación. No es pereza, es miedo disfrazado de prudencia. Sócrates, con su sabiduría intemporal, advertía: no dejes para mañana el conocimiento que puedes adquirir hoy, porque el mañana es una promesa que solo el presente puede cumplir. Cada día que pospones ese proyecto, esa conversación difícil, ese cambio que sabes necesario, no estás ganando tiempo, lo estás perdiendo. Y lo peor, alguien más en algún lugar está teniendo el valor que tú pospones y está viviendo la vida que podrías tener tú. Los estoicos practicaban lo que llamaban el arte de comenzar. Divide lo abrumador en acciones mínimas, haz la primera ahora mismo. Por pequeña que sea, recuerda, mejor imperfecto y en movimiento que perfecto y paralizado. Marco Aurelio, el emperador más ocupado de Roma, escribió en sus meditaciones: podrías dejar la vida ahora mismo. Que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esta conciencia de la mortalidad no es macabra, es liberadora. Te recuerda que mañana no es una garantía, sino una esperanza. Hoy puedes romper el ciclo. Elige una cosa, solo una, que hayas estado postergando. No necesitas terminarla hoy, solo comenzarla. Da el primer paso, por pequeño que sea. Como enseñaban los estoicos, el camino más largo comienza con un solo paso, pero solo se completa si lo das. La vida no te debe tiempo. Eres tú quien debe aprovecharlo. Cada instante que pasa es un regalo que no volverá. ¿Realmente quieres llegar al final con las manos llenas de mañanas prometidos y el corazón vacío de hoy vividos? La elección, como siempre, es solo tuya. Pero recuerda, el reloj no se detiene y cada mañana que invocas es un hoy que pierdes para siempre. 13. La falsa urgencia. Corres tras fuegos artificiales que brillan y se apagan. Confundes lo urgente con lo importante. La tranquilidad llega cuando distingues entre ambos. Vivimos en una época que confunde velocidad con dirección. Corremos de un lado a otro, persiguiendo notificaciones, respondiendo mensajes, apagando fuegos imaginarios, mientras lo verdaderamente significativo se desvanece en el fondo. Como advirtió Pitágoras, educa a los niños hoy para no castigar a los adultos. Mañana,
y cultiva lo importante ahora para no ahogarte en lo urgente después. Hemos convertido nuestras vidas en una carrera de obstáculos donde nosotros mismos colocamos cada valla. Imagina un capitán de barco tan obsesionado con las olas inmediatas que golpean el casco, que olvida ajustar las velas al viento que lo llevará a puerto. Se agota esquivando cada cresta, mientras navega en círculos, sin llegar a ningún destino. Así actuamos cuando confundimos lo urgente con lo importante. Las urgencias son las olas que golpean nuestra embarcación. Las prioridades verdaderas son el rumbo que elegimos navegar. Esta distorsión temporal no es accidental. Vivimos en una economía de la atención donde cada aplicación, cada red social, cada notificación compite por nuestro tiempo presente con falsas urgencias. Lo llaman productividad, pero es esclavitud disfrazada. La verdadera libertad comienza cuando reconocemos que no todo lo que brilla requiere nuestra atención inmediata, como enseñaban los pitagóricos al buscar la armonía en los ritmos naturales, no en las prisas artificiales. El antídoto está en el filtro estoico pitagórico. Pregunta pitagórica: ¿esta acción acerca mi futuro armónico o solo alivia mi presente agitado? Cuestionamiento estoico: ¿importará esto en un año? Prueba cósmica: ¿estoy siguiendo mi ritmo esencial o el tempo impuesto por otros? Practica el arte de la demora estratégica que los pitagóricos aplicaban a sus discípulos. No todo lo que pide tu atención la merece. Aprende a distinguir entre el fuego que debe apagarse ahora, verdaderas urgencias, y las chispas que pueden esperar, falsas urgencias. La paz no viene de hacer más, sino de hacer con propósito. Hoy puedes comenzar a resetear tu brújula temporal. Antes de reaccionar a cada demanda, haz la pausa pitagórica. Respira 7 segundos, el número sagrado de la sabiduría. Pregunta: ¿esto alimenta mi crecimiento armónico o solo mi prisa? Decide con la serenidad de quien conoce la diferencia entre lo eterno y lo efímero. La falsa urgencia es el mayor espejismo moderno. Como revelaba Pitágoras en su escuela, lo verdaderamente importante, como los movimientos celestes, sigue ritmos profundos, no los gritos inmediatos. Tendrás la sabiduría de distinguir la melodía esencial del ruido pasajero. La vida bien vivida no se mide por la cantidad de fuegos que apagaste, sino por los sueños que encendiste con tiempo y conciencia. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Y ahora la pregunta es: ¿vas a seguir cargando con ese peso o finalmente vas a soltarlo? La tranquilidad no es un lujo, es una decisión. Cada una de estas 13 cargas ha drenado tu energía, ha nublado tu mente y te ha alejado de la paz que mereces. Pero aquí está la clave: identificarlas no es suficiente, hay que actuar. Porque si no tomas el control de lo que consumes mentalmente, emocionalmente y físicamente, alguien más lo hará por ti. Los estoicos sabían que la paz no se encuentra en tener menos problemas, sino en aprender a enfrentarlos con una mente serena. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás atrapado en esas cargas invisibles o empezarás hoy a liberarte de ellas? El primer paso ya lo diste: tomar conciencia. El siguiente es más poderoso: aplicar. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad estoica, aquí tienes 2 videos que te darán aún más claridad. Haz clic en uno de ellos y sigue avanzando en este camino hacia la tranquilidad.